Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, Fe y alegría. fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 Súbele. súbele el volumen a tu fe. Con alegría, Ay, súbele. con alegría. Súbele el volumen a tu fe. Alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, Fe y alegría. súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. Hay que romper las barreras. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros. Bienvenidos a una edición más de los Jueves Digital. Como ustedes ya lo saben, el Jueves Digital ha venido siendo un espacio de encuentro entre distintos actores del campo educativo y otras organizaciones, docentes, especialistas. Nos encontramos los días jueves, cada 15 días, para compartir conocimientos, intercambiar, dialogar en torno a diversos temas relacionados con la integración de la tecnología en la educación. Y asimismo compartimos también experiencias, retos, desafíos y propuestas para la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Les comunico también que les vamos a estar durante este webinar compartiendo el formulario de Google Forms para que ustedes vayan registrando su asistencia. Eso lo vamos a hacer en el transcurso del webinar. Para Fe Alegría 4, 13, 14, 50, 53, 58, 27 y 67. Bienvenidos a todos y todas. Iniciemos, pues, nuestro Jueves Digital. En esta oportunidad
presentaremos un tema que contribuye al desarrollo de competencias digitales y es de vital importancia en la participación ciudadana. Creación de contenidos digitales y participación. Y para ello estamos contando con un importante invitado. Queremos presentarles al profesor Luis Dávila. Él es docente de formación continua en la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor TIC de la Fundación Ser Maestro. Bienvenido, estimado Luis, y paso a darte la palabra para iniciar con este interesante tema. ¿Qué tal, Catherine? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido siempre con fe y alegría por permitirme poder compartir con ustedes pues mi experiencia en este mundo, este crecimiento tan grande que se tiene, sobre todo de la inteligencia artificial. Pero vamos a enfocarnos hoy en día en lo que es la creación de estos de contenidos digitales y sobre todo cómo poder desarrollar desde la práctica docente, ¿cierto? Digamos, creación de diversos recursos digitales y sobre todo inmersos en este fantástico mundo de la inteligencia artificial que hoy en día ya no es, digamos, una opción, ¿no? Sino que ya hoy en día realmente es una necesidad para poder, como todos nosotros los docentes, pues tenerlo al alcance siempre. Bueno, vamos a entonces también saludarlos por aquí a todos los que se conectan a través de las redes sociales, de Fe y Alegría, lo que estamos viendo actualmente este webinar. Y me gustaría compartir con ustedes este tema de cómo poder desarrollar contenidos digitales, pero sobre todo, digamos, desarrollando con lo que es la competencia digital docente. Vamos a ir dando una mirada a ello. Y luego vamos a ir viendo en qué consiste, qué es esto de la inteligencia artificial, qué es lo que se ha venido desarrollando hasta ahora, cuáles son estos avances, hasta dónde se está, digamos, va a avanzar con el tema del trabajo docente, si es que al final va a reemplazar la labor docente o no lo va a reemplazar. Y luego vamos a ir viendo también lo que vendría a ser los contenidos digitales, cómo poder crear, ya ahora mismo vamos a hacer un ensayo aquí también, algunos ejercicios muy didácticos, muy prácticos, para que ustedes también lo pongan también ya listo en su trabajo diario, en su quehacer educativo, sobre todo para poder, por ejemplo, a partir de una temática en particular, poder establecer presentaciones, lecciones de aprendizaje, por ejemplo, videos, evaluaciones en línea, que esto lo podemos desarrollar con unos solos minutos, un par de minutos, ya, sin exagerar tanto ello, y que podemos sacarlo provecho, lógicamente, con este proceso de adaptación que nosotros tenemos que hacer como docentes, porque al fin y al cabo nosotros somos los que decidimos en este mundo de las tecnologías, pero sobre todo porque nos va a liberar de mucha, digamos, sobre todo de esta carga que tenemos a nivel de documentación, a nivel de gestión de recursos o de información o de contenido que venimos día a día trabajando. Siempre con un uso adecuado, un uso ético, un uso seguro, responsable, que es importante también tenerlo en consideración, más allá de generar toda esa propuesta de contenido digitales, siempre atendiendo pues a ese uso seguro y no un abuso de lo que es en sí la inteligencia artificial. Pues nada, vamos entonces ya a empezar con este tema. Igualmente por ahí van escribiendo, seguramente más adelante vamos a tener un espacio para poder dialogar, un espacio para poder atender estas consultas que vamos a ir trabajando o desarrollando durante la última parte del webinar para poder conversar acerca de cuáles son estos temas que nos apasionan realmente, que es de la inteligencia artificial, pero que seguramente también nos podría dar algo de temor con lo que se puede venir y lo que ya se está dando actualmente. Pero me gustaría empezar proponiendo un caso. A ver, ¿cómo nos va con ello? ¿Ya? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Voy a compartirles aquí un caso en donde, por ejemplo, como docente, dice, he sido asignado para un proyecto piloto en una institución educativa, ¿de acuerdo? Sobre todo para poder modernizar la enseñanza mediante el uso de inteligencia artificial. Entonces la dirección ha decidido pues implementar
una plataforma, ¿no? de inteligencia artificial, pues que permite crear contenidos, que permite crear estos materiales, estos recursos digitales que sean interactivos y que de alguna forma u otra pues pueden llegar a la personalización del aprendizaje, ¿no? Que es lo que mucho se está buscando hoy en día. Entonces cada docente ha recibido acceso a esta plataforma y se han programado varias sesiones de capacitación para aprender a utilizarla efectivamente, ¿no? Sin embargo, ahí está el sin embargo, el pero, ¿no? Al inicio del proyecto, varios colegas, compañeros han expresado pues sus dudas, es normal, sus preocupaciones. Algunos sienten que no tienen las habilidades necesarias para manejar estas nuevas tecnologías, que son disruptivas o no disruptoras en este caso, mientras que otros temen que la inteligencia artificial puede deshumanizar la educación, ¿no? Reduciendo o terminando por reducir, al fin y al cabo, toda esta interacción humana, ¿no? Entre el profesor y el estudiante, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner acá un contexto. Básicamente, el colegio, la institución educativa como tal, busca, pues, mejorar la calidad del aprendizaje y atender estas diversas necesidades de los estudiantes mediante el uso de las tecnologías, ¿no? La plataforma, de hecho, está diseñada para facilitar la creación de los recursos digitales, pues que se adapten automáticamente al ritmo y al nivel de cada estudiante. Imagínense todo esto, ¿no? Se puede hacer hoy en día todo este proceso de implementación e integración de las tecnologías digitales, pero enfocando con es la inteligencia artificial para poder personalizar el aprendizaje, pues hoy en día se puede hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo, seguimos analizando el caso, ¿no? Entonces, ofreciendo aquí algunas que otras recomendaciones, pero que sean, digamos, personalizadas, adaptadas, ciertos al ritmo y estilos de trabajo o de aprendizaje de los alumnos, pero sobre todo saben que esta parte importantísima también, el análisis de la información, ¿no? ¿Qué se hace con toda esta data que tenemos siempre en las instituciones educativas, sobre todo para poder realizar algunos planes de trabajo o planes sobre todo ajustar las estrategias de las prácticas pedagógicas, pues que normalmente desarrollamos en el aula? El desafío aquí es doble, ¿no? No solamente debemos dominar esta herramienta, ¿no? Como tal, sino que también debemos convencernos como nuestro papel de profesores, de educadores, de formadores, sigue siendo fundamental, ¿no? Esto también lo tenemos súper claro. Entonces, la dirección de la institución educativa, pues, ha prometido apoyo continuo y, bueno, dar también algunos recursos adicionales, pero la transición, la etapa de implementación inicial, creo que ha sido más complicada de lo esperado, ¿no? Entonces aquí un caso, cualquier parecido, vuelvo a insistir, con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿cuál es esa pregunta que quiero yo empezar justamente con esta situación que se plantea, ¿no? Recordemos que, de hecho, ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022, exactamente fue un 30 de noviembre, deben ustedes recordar, no fue un evento grande, fue un tweet, ¿no? Bueno, en esa época era Twitter, ahora ya sabemos que es X, ¿no? Sin embargo, dijeron, acá está ChatGPT, pruébalo, danos tus opiniones y a ver cómo funciona. Desde el 30 de noviembre de 2022, mire, ya estamos julio 2024, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuánto realmente ha venido creciendo este sistema de inteligencia artificial? Y existen día a día, están saliendo nuevas y nuevas herramientas para poder crear diversos contenidos, diversos recursos digitales, que es justamente el tema de hoy. Sin embargo, la pregunta que yo les planteo aquí, seguramente ustedes lo pueden también responder ahí en el webinar, en los espacios donde se está transmitiendo, ¿cómo podemos como docentes aprovechar al máximo esta inteligencia artificial, sobre todo para poder crear contenidos digitales efectivos, que sean personalizados, y al mismo tiempo que mantenemos y fortalecemos la interacción humana en el proceso educativo? Miren qué importante es esto, ¿ya? Es decir, ¿cómo podemos nosotros aprovechar todas estas tecnologías, todo este sistema de inteligencia artificial que existe, pero siempre mantener esta interacción, esta empatía, estas habilidades socioemocionales que nosotros desarrollamos con los alumnos y que obviamente es un factor fundamental dentro de la labor docente? Aún, y eso lo menciono, digo aún porque no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro, la inteligencia artificial todavía no puede desarrollar o no tiene esa capacidad de poder desarrollar esta parte socioemocional o emocional o emotiva entre la interacción que se hace, pues la máquina, que es en este caso la IA, con el humano, ¿no? Aún no tenemos. Digo aún, no sabemos lo que podría pasar
más adelante. Sin embargo, se vienen haciendo varios trabajos. Una de las respuestas que yo le traigo y que sí me gustaría poder compartirlo con ustedes es esto de la escala de evaluación de la inteligencia artificial, ¿ya? Es decir, y lo podemos establecer con 5 niveles, ¿de acuerdo? Esto, más allá de un marco de poder integrar las tecnologías o los sistemas de inteligencia artificial, justamente se trata de poder implementarlo desde un nivel 0, por así decirlo, hasta un nivel sin restricciones, un nivel 5. Y para poder explicarlo un poquito sería la siguiente manera. Imaginen que ustedes como docentes están desarrollando pues un proyecto o un ensayo, vamos a poner un ensayo, una de las, digamos, de los niveles, que es un nivel 1, que no se utilice para nada lo que es el tema de inteligencia artificial. Es decir, se le pide a los estudiantes que pues desarrollen esta propuesta del ensayo o de repente pueden hacer un examen escrito, un examen de desarrollo, de prueba de desarrollo, quizás una evaluación oral, qué sé yo, donde no intervenga para nada el tema de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces estamos en un nivel 1, cero inteligencia artificial, solamente necesitamos la habilidad del pensamiento crítico, reflexivo, la resolución de problemas, toma de decisiones, ¿no? Habilidades de orden superior de parte de los estudiantes. Nada de inteligencia artificial. Pero si pasamos a un segundo nivel, seguimos con, por ejemplo, esta tarea del ensayo que nosotros como profesores hemos dejado quizás a nuestros alumnos, entonces le podemos decir que pueden hacer uso de la inteligencia artificial, sobre todo para tener esa lluvia de ideas, ¿no? Quizás para poder dar un inicio de cómo poder empezar a elaborar esta propuesta de un ensayo sobre una temática en particular que nosotros hayamos asignado pues en el aula, ¿no? Entonces le podemos decir, no sé, ChatGPT, usa de repente Gemini, usa Copilot, usa Claude, Perplexity, qué sé yo, cualquier otro chatbot que más adelante también le voy a compartir, sobre todo para que te dé ideas, ¿no? Como una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? No se permite ningún tipo de contenido realizado por inteligencia artificial, sobre todo en el momento del desarrollo o en la entrega final, ¿de acuerdo? Eso es el nivel 2, ¿de acuerdo? Si pasamos a un nivel 3, que vendría a ser la edición asistida por inteligencia artificial, se puede hacer uso de la inteligencia artificial más allá de generar ideas o lluvia de ideas, un brainstorming, ¿de acuerdo? Sobre todo para que cuando ya se está redactando el ensayo, ¿de acuerdo? Los alumnos puedan mejorar ese producto. ¿Y dónde podríamos implementarlo? Sobre todo, por ejemplo, para poder mejorar la parte de los errores ortográficos que se pueden dar, quizás darle un mayor sustento a la redacción, ¿de acuerdo? Ahí se puede generar o se puede utilizar este nivel 3, ¿de acuerdo? Pero que hay un pero, que no se puede crear ningún tipo de contenido nuevo usando inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede usar inteligencia artificial? Sí, pero el trabajo original sin contenido debe ser proporcionado en un anexo. Es decir, si es que el alumno va a utilizar la inteligencia artificial para poder corregir su texto, la redacción, lo tiene que mencionar, lo tiene que decir al profesor que ha utilizado esta parte y digamos, el original versus lo que ha desarrollado con la IA, ¿no? Un cuarto nivel, por así decirlo, vendría a ser como que la realización de tareas con inteligencia artificial, pero que sobre todo tenga la parte de la evaluación humana. Este nivel realmente requiere de todas maneras un compromiso crítico de parte del alumno, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque necesitamos que el alumno pueda utilizar la inteligencia artificial para poder crear algún tipo de, alguna parte del ensayo, ¿no? Por ejemplo, puede utilizar o quizás quiere crear alguna herramienta para poder tener como referencia, digamos, al momento de crear un contenido dentro del ensayo como tal. Es decir, ya está utilizando la inteligencia artificial para varias partes del trabajo que se le ha asignado. Obviamente estamos trabajando en el aula, ¿no? Sin embargo, cualquier contenido que se haga con inteligencia artificial tiene que decir el alumno al profesor que se ha utilizado. Por ejemplo, a mí se me ocurriría de que podemos crear una matriz de evaluación en donde se diga, yo he utilizado ChatGPT para este punto, para este otro punto y para este otro punto. Yo he utilizado, por ejemplo, qué sé yo, Gemini para esta otra parte y me ha dado este resultado. Entonces, este tipo de matriz, por ejemplo, se podría asignar al alumno y el alumno tendría que devolver el trabajo que se ha desarrollado con inteligencia artificial versus el que no se ha desarrollado, en este caso, sin IA, ¿no? Tanto lo original con los cambios que se han realizado. Sin embargo, ya el último nivel, que ya, digamos, apelamos a la madurez emocional de parte del estudiante, actuaría como un copiloto del aprendizaje.
¿Qué significa eso? Que el alumno puede utilizar la inteligencia artificial, cualquier herramienta de inteligencia artificial, y no tiene que decir al profesor que ha utilizado eh, una que otra herramienta de inteligencia artificial. Pero ese es un nivel que realmente requerimos que el alumno pues tenga todo ese análisis crítico, reflexivo, ¿verdad? Que haga un uso adecuado de estas herramientas, sobre todo al momento de discernir también en este caso y ver cuáles son estos sesgos, cuáles son estas alucinaciones que también hoy por hoy todavía lo tiene la inteligencia artificial al momento de desarrollar estos trabajos que han sido asignados en el aula. Entonces, esto podría ser una opción cuando nosotros querramos crear contenidos, querramos crear algún tipo de tareas o actividades de aprendizaje en la clase. Entonces, lo propongo aquí, a ver, traten de poder implementarlo en el aula, pero siempre con un piloto, es lo que yo siempre recomiendo, un piloto, a ver cómo nos va con alguna que otra aula que ustedes consideren dar por etapas, ¿no? Este nivel, hasta alcanzar ese nivel de madurez de parte del alumno. Bueno, pero todo eso encierra lo que vendría a ser que el alumno, aparte de tener este nivel de madurez que ya yo lo menciono, es que también veamos, apuntemos a lo que es la alfabetización informacional, la alfabetización digital. Y esto implicaría que también conozca qué es la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día estuve justo en una aula con unos alumnos de bachillerato internacional de cuarto de secundaria y un alumno me decía que estaba haciendo un trabajo y estaba desarrollando o utilizando ChatGPT, ¿no? Entonces le digo, ¿tú estás utilizando ChatGPT? Sí, profesor, yo tengo la versión más actualizada de ChatGPT. ¿Cuál? Le digo, ¿cuál la tienes? La versión web 2.0, me dijo. ¿Cuál es esa? Le digo, que no la conozco. Y resulta que estaba utilizando uno de los GPTs que ha sido creado por uno de los usuarios, que así como ustedes, como yo, que podemos crear GPTs. No estaba, digamos, utilizando la fuente adecuada, sino estaba utilizando un GPT que ha sido entrenado por un usuario para una temática en particular. A eso me refiero con el tema de la alfabetización informacional, que el alumno, si bien es cierto, ya lo usan estas herramientas de inteligencia artificial, pero es muy importante que nosotros como profesores formemos, alfabeticemos justamente en esta materia. Y eso implicaría que los alumnos sean competentes digitales, pero al mismo tiempo que nosotros los profesores seamos competentes digital, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto de la competencia digital, pues docente? Básicamente se refiere al conjunto de todas esas habilidades, las destrezas, estas capacidades que debemos desarrollar como docentes, ¿cierto? ¿Dónde? Para poder integrarlo en el uso de las tecnologías, el uso de la inteligencia artificial. ¿En dónde? Pues en nuestra práctica pedagógica. Y así nosotros poder servir como un ejemplo, ser guía de nuestros alumnos, sobre todo cuando quieran implementar estos mismos estudiantes en, digamos, en la realización de sus actividades de aprendizaje. Entonces, esto tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que nosotros conocer primero qué es esto de la inteligencia artificial, qué es, qué no es, para qué sirve, cuáles son sus características, qué significa ChatGPT, cómo está formado, qué significa Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Son elementos que nos van a ayudar muchísimo, sobre todo para poder conocer de cerca cómo es que realmente se relaciona estas tecnologías digitales de la inteligencia artificial con el mundo pues el educativo, ¿no? Con el contexto educativo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, para justamente esta propuesta, yo les traigo un marco de referencia de competencia digital docente, en donde este marco, justamente que es el marco pues, de la Comisión, digamos, Europea, el marco de competencias digitales, establece 6 grandes áreas. Y estas 6 grandes áreas justamente habla acerca de un compromiso profesional, de los contenidos digitales, cómo usar esos contenidos digitales en la enseñanza-aprendizaje, sobre todo para poder generar evaluaciones y retroalimentaciones, y querer utilizar algunos elementos de atención a las diferencias, por ejemplo, en cuanto al empoderamiento del alumno, que estas 5 grandes áreas, ¿de acuerdo? Al momento de que nosotros vamos desarrollándolas, lo que al final queremos es desarrollar la competencia digital del alumnado o de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer, aquí se los dejo en este caso el enlace, ya cuando se los comparto el GNLI para que ustedes también puedan acceder a la información.
Me voy a concentrar en esta parte de los contenidos digitales. Justamente los contenidos digitales es una de las grandes áreas y por así decirlo, es una de las más importantes, porque sobre esto lo que nosotros día a día estamos inmersos en este mundo fantástico, pues, de las tecnologías, ¿no? Estamos constantemente creando lo que son recursos digitales. Estamos constantemente creando presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint. Algunos dicen, no, pero PowerPoint ya pasó de moda. No, recordemos que hoy en día Microsoft Copilot es una de las empresas, por así decirlo, pionera en el tema de la inteligencia artificial, porque, bueno, ustedes saben que invirtió mucho dinero en el tema de OpenAI, ¿no? Bueno, en fin, eso es otra historia. Sin embargo, estas nuevas tecnologías se están actualizando, estas nuevas empresas se están actualizando en sus sistemas de ofimática, por ejemplo, en el caso de Microsoft, y ahora ya podemos hablar de Word con inteligencia artificial, PowerPoint con inteligencia artificial, Excel con inteligencia artificial, en fin, en fin. Lo mismo ocurriría también con Google, que también está incorporando inteligencia artificial en todo este sistema de Google Workspace que se trabaja, ¿no? Entonces, constantemente, vuelvo a insistir, estamos creando contenidos digitales, pero cuando hablamos de contenidos propiamente dicho, justamente esto de la digitalización, es que se trata de todas estas, digamos, diversidad, ¿no?, de contenidos que nosotros los profesores utilizamos en este proceso de la enseñanza-aprendizaje, pero que sobre todo una de las competencias claves que cualquier docente pues va a necesitar desarrollar es justamente poder gestionar esto, ¿ya? Es poder gestionar toda esta variedad de contenidos para identificar, de acuerdo, de forma efectiva los que, pues, que mejor se pueden adaptar a los propósitos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Recuerden que había mencionado todo este elemento de la personalización del aprendizaje, ¿se acuerdan? Y es justamente uno de los factores que las grandes empresas de inteligencia artificial están apuntando mucho para que todas estas herramientas de IA apunten a generar estos contenidos que sean lo más adaptado posible a los estilos de aprendizaje, a los ritmos de aprendizaje, a los modos de aprender de cada alumno. Sin embargo, esto estamos hablando ya de en materia de los contenidos digitales de modo docente, ¿no? Entonces, nosotros como profesores tenemos que tratar de buscar, saber buscar, saber, digamos, filtrar, saber analizar y sobre todo saber crear y poder compartir esta información. Entonces, esto vendría a ser una de las competencias de los contenidos digitales, que es la búsqueda y selección efectiva de contenidos, ¿no? Sin embargo, no todos lo vamos a encontrar en Internet, ¿no? Hay muchos contenidos que nosotros los creamos. Entonces ya estamos hablando de una competencia que implicaría la creación y sobre todo la modificación. ¿Por qué razón? Porque en Internet, ¿de acuerdo? Hay muchísimos repositorios de recursos educativos abiertos, ¿de acuerdo? En donde podemos nosotros utilizar, ¿ya? Y sobre todo podemos adaptarlo al contexto, ¿ya? He utilizado yo de mi experiencia, les puedo compartir que he utilizado muchos contenidos que nos brindan los diversos repositorios, que si bien es cierto, han funcionado perfectamente en un contexto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que adaptarlo al contexto en el cual nosotros actualmente nos desempeñamos, que puede ser urbano, que puede ser rural, ¿no? Por otro lado, y esto también es importantísimo, el tema de la protección, digamos, la gestión y sobre todo cómo poder compartir estos contenidos digitales que creamos nosotros o que han sido creados y han sido adaptados por nosotros, ¿no? Existen también eh, lo que vendría a ser todo este proceso de poder utilizar los copyright, ¿no? O los copyleft. Existe una plataforma que se llama Creative Commons, ¿ya? Que es una plataforma donde te señala cuáles son todos estos elementos de derecho de autor que podemos reconocer a la persona, pues, o los profesionales que han creado los contenidos, ¿no? Entonces, partamos de esto. Cuando ya estemos en este mundo de la creación de contenidos, tengamos en cuenta estos elementos. Primero, saber buscar información en Internet con todos estos filtros que nos ahorra o que nos brinda
en este caso las herramientas de Google, pero al mismo tiempo que nosotros creamos contenidos, más aún con inteligencia artificial, que ahora lo van a ver que es muy fácil de poder hacerlo, pero aquí vamos a caer en el tema de la modificación y en el tema de la adaptación que vamos a hacer de los contenidos digitales, ¿ya? Para que luego podamos compartirlo, podamos también considerar estos derechos de autor. Entonces, tres elementos claves al momento de poder gestionar o de poder crear, en este caso, los contenidos digitales como tal. Bueno, ahora, ¿qué es todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya seguramente lo han visto, han leído muchísimos artículos, muchísima información que sale constantemente. Yo le quiero comentar algo, miren, yo puse, y hagan ustedes este experimento también, ¿ya? Puse IA en Google, en el buscador de Google, en la opción de imágenes, ¿de acuerdo? Y para un poco saber qué percepción tiene Google de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo puse en imágenes y me arrojó toda esta pantalla que ustedes están viendo, que he hecho una captura de pantalla, pues me ha arrojado estas imágenes de androides o de robots, ¿no? O de cerebros o de diversas conexiones neuronales artificiales, ¿cierto? Que es lo que justamente está teniendo como tal Google a nivel de la percepción que tiene sobre inteligencia artificial. Pero esa es la percepción que nos da como tal Google, pero es la percepción que nosotros también tenemos de inteligencia artificial como tal. Ahora, si definimos este término, no es que realmente la inteligencia artificial haya recién surgido desde el lanzamiento de ChatGPT en el 2022, noviembre, sino esto tiene muchos años atrás de investigación. Esto tiene muchos años atrás, incluso cuando realmente se querían dar un nombre a las máquinas pensantes, ¿no? Entonces, alguien justamente utilizó estos términos, acuñaron el término inteligencia artificial para poder dar una idea de lo que podría aproximarse al cerebro humano, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, vendría a ser como que la rama de toda esta informática de poder crear algoritmos, de poder crear estos modelos, patrones, sistemas que pueden aprender ¿ya? Y tomar decisiones de forma autónoma sin la intervención de la persona humana. Entonces, esto hoy en día se está hablando de una inteligencia artificial específica, ¿no? En donde, si bien es cierto, están aprendiendo estos sistemas con grandes modelos de lenguaje, ¿de acuerdo? Para poder resolver problemas que son específicos, ¿no? Les cuento un poco más. Justamente ya ahora se ha lanzado una nueva versión del ChatGPT. La versión que nosotros conocemos es la versión ChatGPT 4o, ¿verdad? Que es la Omni, la última en tecnología que se ha lanzado de forma gratuita, liberada. Sin embargo, ya se está hablando de que muy pronto, seguramente ya quizás noviembre, diciembre o en principios del otro año, se va a lanzar una nueva tecnología de lo que es inteligencia artificial versión 5. Imagínense todo lo que se viene, ya con mucha más, digamos, la empatía que normalmente se tiene del GPT-4o, que lo vamos a mostrar en un ratito, con el humano va a ser muchísimo más natural. ¿De acuerdo? Sin embargo, le quiero mostrar algunos ejemplos de lo que se viene dando o lo que se lanzó recientemente este año. Microsoft, ustedes saben que Microsoft y Google son las dos grandes potencias que vienen trabajando actualmente con este mundo de la inteligencia artificial y lanzaron grandes avances, ¿ya? Grandes avances. Por ejemplo, uno de ellos, seguramente ustedes habrán escuchado, o seguramente lo usan también, la plataforma Khan Academy, ¿no? Khan Academy es una plataforma de matemática que lanzó hace un año y medio más o menos, de acuerdo, su versión de Khanmigo. Y la versión de Khanmigo es justamente una plataforma basada en inteligencia artificial, ¿no? Es decir, te genera contenidos con la inteligencia artificial generativa, de por ahí viene el nombre, para que puedan adaptar lo más posible, digamos, en este caso, al interés del estudiante. Sin embargo, hoy en día, Microsoft pues ha asociado
salgan con Khan Academy, ¿no? Para poder crear una sinergia de trabajo y ha dicho Microsoft, yo te voy a brindar todas las herramientas a Khan Academy y tú ya para que puedas incorporarlo en tu plataforma. Imagínense todo lo que ya se va a dar muy, muy, muy pronto. Es mejor que nosotros lo veamos lo que va a funcionar. ¿Ya? Vamos a ver. Felt like I was in a place in my Perdón. teaching career where I felt like I was Esto está en inglés, pero lo soluciono ya mismo. Espérenme un segundito. Vamos acá a colocar la traducción automática y vamos a colocar aquí en español para que lo puedan ver ustedes. Ok, ahora sí, no se nos pase nada. kind of losing my sparkle. And I would just feel really defeated when I looked out on the classroom and I would see students that just didn't look engaged. Teachers have an incredibly hard job, and what we think we can do is leverage technology to take some of the stuff off of their plate to really actually humanize the classroom. By some miracle, we became a Conmigo pilot school. With new advances in generative AI, we launched Conmigo. The point is to be that personalized tutor for every student and to be a teaching assistant for every teacher. I started to build these more robust lessons, and I started to see my students engage. We're working with Microsoft on these Phi models that are specifically tuned for math tutoring. If we can make a small language model like Phi work really well in that use case, then we would like to kind of shift the traffic to Phi in those particular scenarios. Using a small language model, the cost is a lot lower. A ver, aquí justo lo que acaban de ver en esta primera parte de lo que ofrece Microsoft, han visto, dice que pretende generar, digamos, planes personalizados, ¿no? Pero sobre todo que sean robustos, sólidos, ¿no? Entonces ahí habría que ver un poco la opción de nosotros como docentes, ¿no? ¿Dónde entraría entonces la función del docente, la intervención del docente, sobre todo para poder generar este tipo de interacción? Y otra cosa que también es importante, el tema de que se va a trabajar con ya no grandes modelos de lenguaje, que es lo que utiliza hoy en día la inteligencia artificial, sino pequeños modelos de lenguaje. ¿Se imaginan eso? Es decir, que sea lo más específico posible justamente al poder trabajar una herramienta en particular. Claro, entonces ya estaríamos hablando como una aproximación, digamos, a lo que se viene más adelante, que es la inteligencia artificial general. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda tomar decisiones de manera autónoma y poder resolver problemas pues de todo tipo, ¿no? Pero bueno, todo esto es una parte nada más de lo que se viene, ¿ya? Entonces, estemos atentos a todo lo que viene. Ahora, les cuento algo más. Google no se quedó atrás. Miren esto. Voy a mostrarles un poquito por acá. Observen esto, por favor. Since then, we've seen a lot of momentum with students and teachers using it. And today, Gemini 1.5 Pro is coming to Notebook LM, and it's great. Let me show you. So here we are in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger son, and I've added some of his science worksheets, a few slide decks from his teacher, and even an open source textbook full of charts and diagrams. With 1.5 Pro, it instantly creates this notebook guide with a helpful summary and can generate a study guide, an FAQ, or even quizzes. But for my son, Jimmy, he really learns best when he can listen to something. So we've prototyped a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics, force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh?
Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, Esto es realmente increíble. Todo lo que justamente se viene actualmente. Ahora les cuento un poquito. Esta herramienta se llama Notebook LM, ¿de acuerdo? Lo que ha lanzado Google en esto, bueno, eso fue hace un par de meses atrás, ha lanzado esta última tendencia en lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo en este caso una hija y a mi hija le dejan todas sus actividades, todas sus tareas, todas sus separatas, toda su ficha de trabajo, las presentaciones en PowerPoint, qué sé yo, archivos en PDF, videos, tutoriales sobre una temática en particular. Todo eso yo lo almaceno en una plataforma y a partir del mismo, la plataforma me dice qué quiere desarrollar. Quiere generar de repente preguntas para repasar para un examen, quieres que te dé una tabla de contenidos, quiere que te dé un glosario o quieres que te asigne más ejemplos sobre cómo poder entender o cómo poder aprender todo este tipo de temas. Lo que se viene. Esto es increíble. De verdad que esto es increíble. Imagínense todo esto que podemos nosotros tener al alcance. Ahora, les cuento algo. Notebook LM ya existe, es una herramienta que ya se trabaja desde tiempo en Google, sin embargo, lo ha incorporado con inteligencia artificial, pero lo que han visto ustedes que es de hablar, interactuar en tiempo real con esta tecnología, todavía no existe. Ya, todavía no existe. Ha dicho que pues en octubre, noviembre también de este año se va a lanzar para algunos usuarios estas tecnologías y poco a poco se va a ir dando para todos los demás usuarios que tienen Google o que trabajan con Google en este caso. Entonces va por ahí, va por ahí. Entonces tenemos acá Microsoft que con OpenAI van a lanzar ChatGPT 5, Google que ya está lanzando también su interacción multimodal con este caso, con pues el humano. Y fíjense que de una inteligencia artificial generativa de texto, lo que hemos visto desde el año 2022 en noviembre, ya se está hablando de una inteligencia artificial generativa, pero Of course, I'd be Observen happy to esto. help. Let's look at the Observen esto. problem together. Can you first Cuenta un poquito. identify which sides of the triangle Acá are the está hablando opposite, con adjacent, and ChatGPT 4o, hypotenuse que es la que tenemos relative to actualmente. angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Y lo que está haciendo, en este caso su hijo, es interactuando con la herramienta, con el chatbot, en tiempo real. ¿De acuerdo? Y le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a poder resolver un ejercicio, creo que es sobre el teorema de Pitágoras. Entonces, él va resaltando con su lápiz, en este caso óptico, sobre su pantalla y al mismo tiempo ChatGPT, la versión que es 4o OVNI, que es lo último en tecnología que han lanzado pues OpenAI, que ya de por sí lo tenemos, pero todavía no tenemos esta interacción. Vuelvo a insistir, esperemos que llegue muy pronto también. Ya se puede interactuar con esta herramienta en tiempo real. Sobre todo que tenga ese paralelo, es decir, tú tengas una aplicación abierta y al mismo tiempo abras el ChatGPT 4o y puedas interactuar con eso, con esta herramienta ya en tiempo real. Lo que tú vas hablando, te va entendiendo, lo que tú vas haciendo sobre la pantalla, él también está trabajando. Y no solamente eso, sino que también puede interactuar con tu digamos, en video, en formato de video. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Yo quisiera que me des algunas pautas para poder representarme en una entrevista. Yo me pongo pues una gorra, me pongo un sombrero, me pongo pues una camisa desaliñada, por ejemplo, y me dice, ¿sabe qué? Quiero que me des pautas. ¿Es posible que pueda ir así a una entrevista? Entonces ChatGPT te dice de forma irónica, si quieres que actúe de forma irónica contigo, y le dice, no puedes ir así, te voy a dar otros elementos, otros tips para que tú puedas ir mejor a una entrevista, ¿no? En fin, todo lo que se está viniendo hoy en día y seguramente muy pronto, esperemos, esto llegue, ya quizás el próximo año, estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías ya podemos hablar. Pero inteligencia artificial generativa, que es lo que trabajamos hoy en día, aún, y digo aún, nuevamente insisto con esta palabra, podemos generar resultados
utilizando prompts, ¿no? ¿Y qué son estos de los prompts? Los prompts son estas instrucciones que nosotros damos en formato de texto, que nosotros damos también subiendo imágenes, que brindamos ejemplos para que pueda entender de qué se trata justamente digamos, la herramienta en particular, que le podemos dar algunos datos, ojo, datos, pero no sensibles, algunos parámetros y sobre todo contexto, ¿no? Contexto para que él se pueda situar y poder ser los resultados lo más específico posible. En otras palabras, las instrucciones tienen que ser específicas, estos prompts tienen que ser específicas, y esta inteligencia artificial es el famoso genio de la lámpara, que no es el genio que te cumple solamente 3 deseos, ¿no? Es decir, no te voy a cumplir solamente 3 deseos, no, te va a cumplir todos los deseos que tú quieras, ¿no? Y no solamente deseos en el sentido de generar texto, sino te puede generar audio, te puede generar imágenes, hasta canciones, de verdad. Esto es increíble. Con solamente dar un contenido, un tema en particular, ya tienes una canción. Ahora que se viene el Día del Maestro, le digo algo. Si entramos a una herramienta y le ponemos, quiero que me generes en versión latino, o pop latino, que me ocurre ahora mismo, una canción por el Día del Maestro, pues ya te lo genera. Te lo genera en segundos, te genera la canción con una melodía que crea que es conveniente o que es interesante, ¿no? Entonces eso también se puede hacer hoy en día. ¿Ya? Es la verdad, cuánto realmente ha avanzado y cuánto realmente sigue creciendo esta inteligencia artificial para poder crear los contenidos. Ya les digo, si que alguna vez pensamos en que nos habíamos quedado en el ChatGPT, ¿cierto? Miren cuántos chavos de inteligencia artificial aquí yo he curado, he recopilado. Tenemos el Microsoft Copilot, que ya sabemos que pues la empresa que invirtió muchísimo dinero en GPT, bueno, que ustedes saben también, OpenAI, que al principio no fue una empresa, ¿no? Como tal, sino fue una organización sin fines de lucro, ¿no? Sin embargo, ellos estaban investigando en el tema de inteligencia artificial con muchísima inversión de varias fuentes. Ahí tenemos de Microsoft, pero también al mismo tiempo tenemos inversión de Elon Musk, que es el creador pues de varias empresas como Tesla, como Twitter, que ahora es X, en fin, tiene muchas empresas. Por ejemplo, esto de las antenas Starlink, que son de Internet, bueno, tenemos ahí el generador, el dueño, que es Elon Musk, ¿no? En fin, tiene muchas empresas que están haciendo también investigación sobre inteligencia artificial y que seguramente ustedes también habrán escuchado la noticia de que dentro de su empresa que se llama Neuralink, ya, y crearon un chip, ¿no? En donde lo insertaron en el cerebro de una persona, pues que era cuadripléjica, por ejemplo, y luego empezó a tener pues, contacto, digamos, del cerebro con la pantalla y poder generar reacciones a nivel del cerebro con esas conexiones neuronales que tiene y poder comunicarse con las personas. Es increíble. De verdad. Ahora, imagínense que, no sé, en el futuro nosotros tengamos algunos chips insertados en el cerebro y podamos comunicarnos telepáticamente, ¿no? ¿Eso podría darse? No lo sabemos, no lo sabemos, todo lo que se puede dar. Pero luego vienen otras herramientas como Gemini, como Cloud, como Perplexity, Grok. Grok es justamente una de los, digamos, sistema de inteligencia artificial de Elon Musk, ¿no? Su propio sistema de inteligencia artificial. Pues tenemos Meta de Facebook, ¿no? Llama 2, que también de Meta. LeChat de Mistral, que es digamos, uno de los de Google, ex trabajadores de Google, ex trabajadores de la empresa de Meta y otros se juntaron y crearon este chatbot de origen francés, ¿no? En fin, hay muchos chatbots de inteligencia artificial que hoy en día nosotros podemos recurrir, pero ojo, no vamos a confundir que los chatbots son buscadores de información. Ojo, no es así. Eso también pasaba con unos estudiantes y pasaba también con algunos profesores que decían, yo ya no busco en Google, yo ahora busco en ChatGPT, porque ChatGPT me da todo. No. ChatGPT no es que sea un buscador, ChatGPT no es que te da el Wikipedia, no es así. Ya es simplemente tratar de buscar una interacción entre el humano en este caso, y la máquina para poder establecer tipos de instrucciones que le damos sobre alguna temática en particular, ¿de acuerdo? Pero no es que esté actualizado al 100%, ChatGPT como tal, sin embargo, Gemini o Copilot, que sí tienen conexión a Internet, eso sí podemos tener una digamos, conexión más actualizada, ¿no? Sobre todo para hacer la
la interacción entre la máquina y la persona humana. Miren, les quiero comentar algo más. Hoy en día ya es de fácil acceso poder crear chatbots, ¿no? Cuando recién se lanzó OpenAI en el 2022, como ya lo hemos dicho, claro, lanzó la herramienta como tal, sin embargo, ha tenido diversas actualizaciones. Luego lanzó, pues, digamos, la versión de poder crear GPTs, que los GPTs son estos bots, ¿no? Que tú entrenas, ¿ya? Tú entrenas los bots para que puedan hablar sobre una temática. Por ejemplo, si tú eres profesor de inglés, vamos a poner un ejemplo, y tú quieres prepararlos para los exámenes internacionales. Entonces tú creas un bot donde has almacenado diversa información, contenidos, materiales, archivos, enlaces, etcétera, etcétera, sobre exámenes internacionales y quieres que tus alumnos pues, puedan utilizar ese bot para que puedan prepararse para estos exámenes internacionales. Entonces, se me ocurre un ejemplo ahora mismo, ¿no? O cualquiera. Yo les quiero mostrar un ejemplo actualmente. Miren, esto es uno de los chatbots que he creado para justamente la Fundación Ser Maestro, donde actualmente se están ahí desarrollando proyectos STEAM, ¿ya? Y pues he creado este bot para poder ofrecer a los profesores, sobre todo en tener algunas ideas, alguna lluvia de ideas, que te den algunos aportes de cómo poder utilizar la inteligencia artificial para poder idear o para poder formular algunos proyectos en ese caso, de innovación basado en el enfoque STEAM más H, ¿no? Entonces, esto realmente se puede hacer, se puede construir, es de forma muy, muy fácil de hacer hoy día. No se necesita tener el conocimientos de programación o de saber código fuente, no sé, pues en C++ o en Python para poder generar todo este tipo de contenidos, ¿no? Esto está al alcance de todos nosotros. Hay muchísimas herramientas que sí, de hecho, me gustaría compartirlas. He venido ahí compartiéndolas algunas, pero vamos a ver aquí cómo que realmente estas funcionan en tiempo real. Quisiera mostrarles a ustedes algunos ejemplos prácticos de cómo ya con la inteligencia artificial podemos crear contenidos digitales y que al final, recuerden esto, y eso es importantísimo, no nos vamos a quedar con toda la información que nos brindan estas herramientas, sino que nosotros tenemos que adaptarlas, pasar por este proceso de adaptación, modificación, que ya les había mencionado acerca de las competencias digitales justamente en esta área de creación de contenido digital, ¿ya? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a poner algunos ejemplos ya en estos últimos minutos que nos queda para poder mostrarles aquí de manera práctica cómo se pueden utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para poder crear estos contenidos o estos recursos. Empecemos con una sesión de aprendizaje, ¿de acuerdo? A ver, si yo, por ejemplo, utilizo una herramienta cualquiera, por ejemplo, acá tengo yo Gemini, tengo Copilot, tengo Cloud, tengo Perplexity, la recomiendo, estas 4 herramientas funcionan muy, muy, muy bien. Recuerden, son ideas y son ideas. Nosotros tenemos que siempre tener la última palabra como maestro, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner un ejemplo. Yo aquí les voy a compartir esta sesión. Recuerden, esto al final se los voy a compartir para que ustedes también puedan utilizarlo. Aquí yo lo que voy a hacer es abrir el documento de Google para poder compartir un prompt, ¿ya? Un prompt. Vamos a compartirle aquí un prompt y sobre todo cómo podemos hacer uso de estos, digamos, prompts, qué elementos también debe contener un prompt, sobre todo para poder crear este tipo de sesiones de aprendizaje. Fíjense que en este prompt lo que nosotros vamos a tener son diversos elementos que realmente están considerados dentro de la propuesta de una sesión de clase. Lo voy a hacer más grande, ya en donde ahora es importante que tengan estos ciertos ingredientes como el rol, ya el rol es fundamental para poder crear un prompt. Por ejemplo, ahí yo le estoy diciendo que actúe como un profesor, en este caso de secundaria, que sea especialista, por ejemplo, en ciencias sociales y que quiero que diseñe una sesión de aprendizaje sobre introducción a la inteligencia artificial para alumnos de tercero de secundaria. Yo le voy a decir también que la sesión debe tener algunos elementos como datos informativos,
debe tener también, por ejemplo, el aprendizaje esperado, la secuencia didáctica, es decir, el inicio, el proceso, el cierre, pero al mismo tiempo la evaluación y sobre todo estos criterios de evaluación que se tiene. Ahora, esto realmente lo estoy mostrando aquí porque básicamente se trata de uno de los formatos que existen sobre sesión de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a mostrar uno de los formatos, fíjense bien, este es un formato que está en internet, que es uno de los formatos que establece el Minedu, por ejemplo, y este formato tiene, fíjense, datos informativos, tiene aprendizaje esperado, tiene secuencia didáctica, tiene evaluación, tal cual como lo estoy colocando aquí en el prompt que he generado actualmente. Entonces, vamos a utilizar una herramienta cualquiera. Por ejemplo, vamos a crear por ejemplo, Gemini, ya que es una herramienta que es un chatbot, que es de Google, como ya quizás algunos lo pueden haber usado, otros de repente no, pero es una herramienta fantástica en donde yo simplemente voy a insertar dicho prompt y ya Gemini lo que va a hacer es brindarme todo lo que yo le pedí, ¿no? Por ejemplo, los datos informativos, el aprendizaje esperado, la secuencia didáctica, fíjense bien que me ha puesto un inicio, me ha puesto un tiempo, me ha puesto los recursos, con lluvia de ideas, un video introductorio, las preguntas clave, la lectura informativa, el debate, el cierre y la evaluación, tal cual como yo le había pedido. Los criterios de evaluación, los indicadores y los instrumentos. Y lo interesante de todo esto, queridos maestros y maestras, es que con esta herramienta, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, si me voy hacia abajo al botón que dice compartir y exportar, me voy a la opción que dice exportar a documentos, y ahora viene la magia, ¿no? Más allá de lo que hemos visto aquí en Gemini, lo que nos ha generado, yo lo que voy a hacer es exportarlo a un documento de Google Docs. Entonces, es decir, ya tengo mi sesión de aprendizaje nada más y nada menos que en una herramienta de Google Docs, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que yo ya puedo hacer toda la edición que quiera. Por ejemplo, acá de repente digo, en esta parte que dice preguntar a los estudiantes qué saben sobre la inteligencia artificial, puedo plantear o asignar quizás más preguntas para generar mayor debate. Pero además de poder ya editar en estas herramientas que nos ofrece Google Workspace, nosotros también podemos compartirlo, ¿verdad? Que ya sabemos, yo en este caso lo puedo compartir si quiero con cualquier persona que tenga el vínculo o de repente quiero compartirlo con algunos colegas, compañeros que trabajan conmigo en el área, por ejemplo, ¿no? Entonces, así podemos hacer trabajos mucho más colaborativos. Esto es una forma de poder crear sesiones de aprendizaje. Hay una herramienta que también es fantástica y la recomiendo que se llama Cloud.ai. Cloud.ai. Esta herramienta también es un chatbot que pertenece a la empresa Anthropic, ¿cierto? Lo que va a hacer es que tú puedes subir, además de imágenes, puedes agregar contenido. Por ejemplo, miren, yo lo que puedo hacer acá es subir un formato de la sesión de aprendizaje que les había mostrado, ¿se acuerdan este formato? Yo le voy a subir acá el formato y le voy a agregar todo este prompt para que en función al formato que ya le he brindado, pues me genere toda la sesión de aprendizaje. Miren, esto realmente aparece aquí a la derecha, cuáles son los procesos pedagógicos en el inicio, el desarrollo, en el cierre, los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, toda la información que yo le he solicitado en función al formato que le he subido, pues me lo va a generar. Y luego ya tiene la opción de poder descargarlo. Fíjense, en esta opción lo descargas y lo puedes abrir, de repente convertirlo en formato MD, pero lo puedes convertir luego a Word y trabajarlo ya desde en modo edición, ¿no? Esta también es otra herramienta que puede ser, digamos, muy bien en este sentido. Ahora, si tú quieres ya utilizar herramientas mucho más elaboradas que son creadas específicamente para lecciones de aprendizaje, les recomiendo una que se llama IDEA de Eduteca, ¿de acuerdo? IDEA de Eduteca, por ejemplo, acá ya es una herramienta que ha sido creada específicamente para poder utilizarla, sobre todo en el diseño, en la elaboración de lecciones de aprendizaje, ¿ya? Es decir, basta con que tú ingreses y le des, por ejemplo, y si quieres que sea para educación básica y media o de educación superior,
Si es educación básica y media, por ejemplo, ¿qué tema te gustaría trabajar? No sé, por ejemplo, yo quiero sobre matemática, vamos a seleccionar la asignatura, de repente quiero que sea sobre álgebra, vamos a poner que sea de repente qué características que tenga, si quiere que sea de retos o basado en problemas, cuántas semanas quieres que dure el plan, de repente 2 semanas, cuántas horas a la semana, podrían ser 6 horas, quiere que sea para alumnos de 13, 14 años, ¿cuál sería el tema básicamente de tu plan? Yo quiero que sea sobre ecuaciones realmente de primer grado, quiero que me haga pues una propuesta de lo que es en sí el tema, y luego yo digo, quiero que haga, o por ejemplo, sobre lo que es la resolución de problemas, ¿de acuerdo? O de situaciones cotidianas con ecuaciones de primer grado. Fíjense que todo esto lo estoy haciendo ahora mismo en tiempo real. Acá si quieres puedes incluir algunos temas, por ejemplo, puedo poner ecuaciones, puedo poner de repente sistemas, etcétera, y si deseas que ya genere atención a la diversidad o equidad o de inclusión, puedes activar estos botones y luego ya le das al botón de crear un plan de clase. Entonces, con esta herramienta puedes crear muy fácilmente todas tus sesiones de aprendizaje, todos tus planes de clase, obviamente, y recuerden, insisto, voy a seguir insistiendo mucho en ese sentido, que esto al final nosotros somos los que tomamos la decisión final. Es decir, vamos a tener que adaptar toda esta parte que nos brinda la herramienta de inteligencia artificial como tal, ¿verdad? Incluso te lo dicen, si deseas que quieres que lo puedes editar, pues tienes la opción de poder editar. Y fíjense que ya lo tengo, miren, acá me acaba de dar los objetivos, requisitos, recursos que me puede dar la sesión 1, en la sesión 2, incluso en la evaluación, las recomendaciones sobre todo para poder integrar las tecnologías o inteligencia artificial en cada una de las sesiones, más aún, sobre todo porque estamos trabajando, por ejemplo, la competencia 28, que es una de las competencias transversales en nuestro quehacer diario, ¿no? Ahora, esto también se pueden crear muchas actividades de evaluación también. Por ejemplo, Rubrik es otra herramienta que también nos permite crear rúbricas de evaluación. Basta con que tú ingreses nuevamente, por ejemplo, yo voy a poner acá sobre matemática, voy a poner la selección sobre álgebra, lo mismo, ¿ya? Porque recuerden que estaba diseñando el plan sobre alumnos que tienen entre 13 y 14 años. Yo elijo el tipo de rúbrica, por ejemplo, que sea sobre autoevaluación y coevaluación. Acá me puede dar una descripción de qué consiste cada tipo de rúbrica y puedo escribir el tema específico de la rúbrica. En este caso, lo que voy a hacer es sobre ecuaciones de primer grado y quiero que de repente atienda a lo que es la resolución de problemas principalmente, ya la resolución de problemas. Y listo, ya está. Basta con ingresar algunos que otros elementos, como ustedes han visto, muy básicos por el tema quizás del tiempo, pero luego ustedes le pueden asignar elementos un poquito más detallados, quizás para que sea lo más específico la rúbrica de evaluación. Entonces nosotros como que aquí ya tenemos toda esta información súper rápida. Imagínense, hemos empezado con una lección de clase, luego también hemos visto cómo poder crear un plan de clase, es decir, un plan de unidades o de sesiones. Y ahora estamos viendo cómo poder crear una evaluación. Fíjense, ya tenemos aquí la evaluación. Tenemos la evaluación con los criterios, con los desempeños en cada uno de los elementos que hemos añadido. Recordemos que he añadido elementos muy generales, pero luego ustedes ya con mayor tiempo pueden colocar elementos mucho más específicos para que sea más robusto, en este caso, pues estas herramientas de autoevaluación. Y bueno, ya para poder terminar, imagínense que ahora estamos justamente ya tengo mi sesión de clase, ¿verdad? Ya tengo mi plan, ya tengo mi rúbrica de evaluación y claro, y podríamos seguir creando y creando más información. Por ejemplo, ahora mismo yo quiero ingresar a crear, por ejemplo, un video, ya y con esto ya vamos terminando, para sobre todo recordemos que quiero trabajar este tema de la introducción a la inteligencia artificial. Pues ingresamos a esta página que se llama Lumen 5, Lumen 5, ¿no? Es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo? Es una herramienta que te permite crear tus videos en minutos, ¿ya? En un par de minutos, unos 3 minutos, ya puedes crear tus videos. Por ejemplo, acá
te brinda diversas plantillas. Tú tendrías que elegir cualquiera de las plantillas que la que más podría acomodarse a tu estilo, de repente de trabajo, qué sé yo. Yo elijo una de ellas, tienes para elegir los formatos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tienes las opciones de poder establecer un video. Por ejemplo, tienes estas 4 variedades de formatos. Yo voy a elegir una que también pueda hablar en el video, ¿de acuerdo? Y luego te dice, ¿quieres generar un video agregando un texto o quieres importarlo desde una URL o de repente quieres subir un documento? ¿De acuerdo? Quizás puede ser en PPT o puede ser en PDF o puede ser de repente de un artículo que lo has visto en internet, o quizás, acá le voy a poner este famoso quizás, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros ingresamos a ChatGPT, fíjense bien con esto, y yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que me genere ideas o temas o tópicos, ¿de acuerdo? De esta manera, tópicos para poder desarrollar o trabajar, en este caso, la IA, ¿ya? Con estudiantes de tercero de secundaria, por ejemplo, así de esta manera, ¿ya? Fíjense que no estoy poniendo un prompt tan efectivo como tal, estoy simplemente estoy diciendo que me dé ideas, que me dé algunas opciones de temas que yo podría trabajar justamente sobre la introducción en la inteligencia artificial. Y fíjense que me da todos estos temas, me da toda esta opción. ¿Ya? Entonces, si es que por ahí me gusta algunos de estos temas, yo le puedo decir, a ver, que me hable de repente sobre los tipos de inteligencia artificial IA débil y versus IA fuerte. Entonces yo lo puedo decir, puedes profundizar quizás en este tema, en el punto, vamos a ponerle en el punto 2, iría, ¿no? Puede profundizar en el punto 2, que profundice en el punto 2, que me dé de repente algunas que otros elementos, o sobre todo de repente la historia de la inteligencia artificial, como estos puntos, por ejemplo. Fíjense que me está brindando toda esta opción ya de trabajo que yo podría incorporarlo en un video. Ahora, es posible que esto, vamos a pararlo esto porque ya va a seguir avanzando. Miren, es posible que yo toda esta información que aparece aquí lo pueda copiar, el texto como tal, y luego puedo de repente utilizar esta herramienta que se llama Lumen, como les había mencionado, pegar la información que aparece en el chat GPT, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es subirlo a la plataforma del Lumen 5, ¿de acuerdo? Para que me pueda brindar, ¿qué cosa? Pues un video, ¿ya? Entonces acá, lo que va a hacer la herramienta de Lumen 5, pues me va a decir, mira, la versión gratuita son 200 caracteres, ¿verdad? Tú puedes eliminar uno de ellos y para que te puedas al final quedar con menos de 200 palabras como tal. Entonces luego tú lo que vas a hacer es convertirlo en video toda esta opción de que nosotros hemos estado interactuando en principio con la herramienta de ChatGPT, sobre todo porque queremos desarrollar este tema de lo que es en sí de la introducción a la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí, por ejemplo, si regresamos un poquito mientras va cargando el video, fíjense que hemos creado una lección de clase sobre lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Y me habla algunas preguntas, pero yo quisiera que dentro del inicio, para poder generar despertar la curiosidad y sobre todo el interés por la sesión de aprendizaje del alumno, pues quiero crear en este caso, pues un video, ¿ya? Entonces acá lo que está haciendo ya la herramienta es ir construyendo este video que de hecho va a demorar o va a tener una duración de 1 minuto con 26 segundos. Yo creo que es bastante, digamos, con el tiempo, sobre todo porque buscamos siempre una micro-learning, ¿de acuerdo? Y que sean cápsulas o que sean pues píldoras educativas de corta duración para poder enganchar, ¿no? Generar este enganche con los alumnos, ¿no? Entonces, esto de hecho ya me está generando, ya me está hablando, pero luego lo que voy a hacer yo es pues publicarlo. Vamos a ver si esto realmente se está publicando, porque yo también puedo interactuar con el chatbot en particular, pero a ver, vamos a ver cómo es que realmente se puede generar o en este caso pues el video
que hemos querido compartir o que hemos querido de repente crear o desarrollar o proponer. Si estamos utilizando, no sé, Flip Learning, también aprendizaje invertido, también lo podemos incorporar, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren, aquí ya prácticamente el video se ha generado. Vamos a escucharlo, a ver cómo... En los años 40 y 50, Alan Turing, un matemático británico, plantea la idea de máquinas inteligentes. En 1950 publica Computing Machinery and Intelligence, donde introduce el test de Turing. En 1956, la conferencia de Dartmouth marca el nacimiento oficial de la IA. Durante las... Bueno, eso es, ahí está. Listo, eso ya tenemos, creo, cuando pensemos en desarrollar ahora en adelante unas clases con todos estos contenidos digitales, pues podemos aprovechar lo que nos ofrece esta bondad de la inteligencia artificial. Recordemos al final que nosotros como maestros somos los que al fin y al cabo terminamos por tomar las decisiones, adaptar la información que buscamos y sobre todo generar estos contenidos, pero lo más importante es compartir y compartir para que otras personas o compañeros docentes también se puedan, digamos, usar los contenidos que nosotros hemos creado para ellos y para los alumnos. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Así que, pues, atento a todos los comentarios y preguntas en esta siguiente parte. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¡Wow! ¡Qué cantidad de herramientas nos has presentado con inteligencia artificial! Gracias por este valioso aporte. Nos queda la importancia de desarrollar habilidades para crear contenido digital, es decir, tener habilidades para buscar, crear, transformar y compartir, y además utilizar de manera crítica y responsable la inteligencia artificial. Bueno, a la vez también tu ponencia nos deja muchísimas interrogantes. Para seguir profundizando, nosotros hemos recogido algunas inquietudes de los maestros y maestras, y vamos a compartir contigo estas inquietudes para que tú puedas clarificar algunas cosas y profundizar algunos aspectos de la ponencia que acabas de compartirnos, ¿no? Voy a empezar con, mira, hay muchísimas preguntas, la verdad no sé si logremos terminar, y sería bueno que, bueno, vamos dialogando, todas las preguntas están concentradas en el uso de la inteligencia artificial, básicamente en el uso de la inteligencia artificial. Y aquí te comparto un poco la primera, ¿no? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede impedir el desarrollo del juicio crítico, la creatividad y la resolución de problemas si no se usa adecuadamente? Correcto, mira, es una pregunta de hecho muy, digamos, difícil de poder responder. Sin embargo, a ver, yo apostaría mucho por lo que es la alfabetización digital. Es decir, nosotros como docentes, en principio debemos conocer qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Cuáles son todos los usos, lo provechoso que se puede sacar de la herramienta, para utilizarlo sobre todo como un complemento, así como cuando se creó el Internet, así como cuando se crearon todas estas herramientas digitales que lo usamos en las clases, no lo usamos como un sustituto, sino lo aprovechamos como una herramienta, como un apoyo del docente. Por tanto, la labor del docente hoy en día, actualmente, es justamente esta opción de poder generar pensamiento crítico, de poder generar el pensamiento creativo, la reflexión, el uso, la seguridad, la privacidad, las habilidades socioemocionales en los alumnos. La inteligencia artificial hoy en día no te hace eso todavía, ¿no? Sin embargo, es nuestra principal, creo que rol, o nuestro principal rol, de poder establecer estos tipos de trabajo, este tipo de habilidades en los alumnos. La inteligencia artificial te va a ayudar en muchos factores, en muchos elementos como docente, en tu gestión de trabajo, en tu gestión de aula, en la personalización del aprendizaje, para poder seleccionar adecuadamente los recursos digitales, para poder crear contenidos digitales, pero hasta ahí.
pero todo lo demás es justamente la opción que nosotros tenemos como profesores de poder generar ese pensamiento crítico. Por tanto, aprovechemos, utilicemos estas herramientas digitales para aminorar los tiempos que le dedicamos a hacer todo este trabajo de gestión de información y concentrémonos en dedicar a hacer o desarrollar estas actividades mucho más robustas, mucho más sólidas, como se decía en las versiones, que desarrollan justamente esas habilidades de pensamiento crítico o de habilidades de orden superior, si trabajamos con la taxonomía de Bloom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, iría por ahí, pero partamos siempre de algo. Primero, alfabetizarnos, ¿no? Alfabetizarnos, conocer qué es esto de la inteligencia artificial, empaparnos un poco más. Y mira, yo lo digo esto porque es un tema de ensayo y error también, Catherine. Es decir, podemos conocer una herramienta, pero nos equivocamos o tenemos miedo a enfrentarnos, que puede ser o mucho conocimiento que podamos tener o desconocimiento también, ¿verdad? Eso puede generar. Pero apuntamos siempre al ensayo-error. Probemos y veamos cómo podemos sacarle el máximo provecho. La herramienta que yo compartí, que es este marco de poder integrar la inteligencia artificial en el aula, que es la evaluación de la IA, puede servir como base, sobre todo si quieres utilizarla ya en el aula, ¿no? Con los alumnos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, diríamos que no es tan recomendable ahorita, que no hay ese nivel de alfabetización, porque usar la IA requiere de que sepas elaborar los prompts y además sepas meterle la información necesaria para que sea efectiva en aquella información que necesitas que te dé de manera muy precisa. Para aprender eso se requiere alfabetización, se requiere profundizar en el uso de la IA. Entonces, no es recomendable ahorita que el docente diga a su estudiante, vamos a buscar información, entren al ChatGPT, sin ningún tipo de orientación, todavía sin tener mucha claridad sobre el manejo de los prompts, sobre la elaboración de estas, y sin haber ellos todavía conocido bien cómo aprovechar esta herramienta para no impedir el desarrollo de competencias de los estudiantes, o sea, usarla de forma muy crítica, porque hay que tener mucho cuidado. O sea, yo veía un poco cómo la inteligencia artificial elaboraba las secuencias didácticas. Hay que tener mucho cuidado porque una planificación situada implica que esté centrada en la necesidad del estudiante y en lo que el estudiante necesita y en la realidad y contexto del estudiante. Entonces, si yo hago esto para ahorrar tiempo, me voy a olvidar de que esta planificación está pegada o está tomando en consideración el contexto y la realidad de mi estudiante sobre lo que realmente necesita para aprender. Entonces, ahí yo tengo que tener mucho cuidado en utilizar la IA y no adaptar y contextualizar esa planificación situada, ¿no? Entonces, ahí sí sería súper recomendable que todavía esta herramienta no se utilice sin tener los conocimientos, digamos, la alfabetización necesaria para entenderla bien en toda su amplitud, y además para que la mirada de esta herramienta sea una mirada más crítica, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Mira, Catherine, y te digo algo más. De hecho, la inteligencia artificial, a ver, hoy por hoy nadie se había imaginado, al menos de mi punto de vista, bueno, ya utilizando esto con algún tiempo, que podía haber crecido tan rápido. Es decir, es una tecnología disruptiva o disruptora, si lo queremos llamar así, que viene creciendo rapidísimo y se viene actualizando muy rápido. Todo lo que quizás nos ha demorado mucho tiempo en aprender algo en particular, ya unos días, unos meses, eso va a dejar de estar, digamos, de usarse. Entonces, eso lo que debemos, digamos,
lidiar con ello, ¿no? Es decir, tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo desaprender. Entonces, para poder nuevamente aprender otras actualizaciones y poder utilizarlas. Ahora, el tema que tú mencionas, justamente el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento, el juicio crítico, etcétera, son elementos que hoy en día debemos como docentes seguir desarrollándolo. La inteligencia artificial solamente, insisto, es un complemento, es una herramienta en particular. Que se va a desarrollar, quién sabe, en el futuro, Katherine, no lo sabemos esto, pero ya se están vaticinando muchas cosas, han hablado muchos expertos que se viene o que se aproxima a una inteligencia artificial general, esto ya de verdad es algo alucinante lo que se va a venir, que se va a encargar de tomar decisiones por sí solo, es decir, va a poder resolver problemas muchísimo complejos y con cierta autonomía. Entonces, se habla de que más adelante se establezca de una inteligencia artificial general. Ahorita estamos en una estrecha, una débil, ¿no? Pero se viene una inteligencia artificial general. Ahora, con la versión que se va a lanzar el GPT-5, ya se va a dar como una aproximación a lo que se puede venir más adelante en el futuro. Eso se viene. Ahora, claro, pero hay que lidiar con todas las normativas, con todas las regulaciones que se tienen que hacer al respecto, ¿no? Por supuesto. Claro, porque o sea, a mí me deja pensando eso que tú comentas, ¿no? Porque entonces deberíamos tener cuidado, ¿no? O sea, digo, hay un currículo por competencias y estas herramientas van a resolver problemas, o sea, las personas no van a necesitar pensar nada y aprender a desarrollar ninguna competencia para resolver problemas. Entonces, hay que mirarlo, ¿no? Porque yo decía, o sea, eso me deja como preocupada, digamos, ¿no? Porque hay que, ¿cómo es que esta herramienta, o sea, tendríamos que mirarla cómo es que puede contribuir al desarrollo de competencias y no más bien impedir el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener nuestro poquito de, ¿no? de una mirada un poco más reflexiva respecto cuando la usemos, ¿no? Bien, voy con la segunda pregunta. Sí. ¿Por qué, bueno, es una maestra, dice, ¿por qué debemos desarrollar el aspecto crítico en nuestros estudiantes al recurrir a la inteligencia artificial para desarrollar un trabajo de estudio o trabajo académico, ¿no? Bueno, de hecho eso es parte de la primera, justamente, pregunta que está asociado, Ajá, ¿no? está asociado. Está relacionado, y creo que ya lo hemos hablado, pero sin embargo, vuelvo a insistir, aprovechemos estas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial, sobre todo para poder utilizarlo como un complemento en el trabajo, pero, como ya lo decía Katherine, creo que es importante conocer al alumno en principio. Miren, yo les cuento una experiencia muy rápido. Me acuerdo cuando antes estaba diseñando una sesión de clase, pues diseñé una sesión de clase con todas las herramientas digitales que podría utilizar en la misma. Incluso en el inicio podía tal y tal estrategia, tal y cual actividad. Incluso decía, en el minuto 5 yo tengo que respirar profundamente, no sé, hasta eso, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que con el momento de la aplicación como tal no funcionó. No funcionó para nada toda la sesión magistral que yo había creado en un documento, en un papel. Entonces, a lo que quiero decir con esto es que es muy importante conocer a los alumnos, conocer cuáles son sus hábitos de trabajo, sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses, sus pasiones, sus hobbies, sus pasatiempos, etc. Porque a partir del mismo, tú puedes contextualizar muchísimo mejor cualquier tipo de actividad de aprendizaje que diseñes. Y ahora, si eso utilizas, pues, la inteligencia artificial para que te genere este tipo de documentación o de gestión documental, con el contexto en el cual tú conoces perfectamente al alumno, porque la IA no lo conoce, entonces eso podía aprovechar este conocimiento que tiene el alumno para poder generar actividades que sean más sólidas, sobre todo haciendo que reflexionen en principio, a ver, yo digo esto, cuando recién quieres incorporar, que conozcan lo que es en sí la inteligencia artificial en una clase, que conozcan en sí, que reflexionen, que sepan cuáles son en sí los sesgos que puede tener, cuáles son las alucinaciones que hoy en día tiene, que sepan qué es en sí la inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, ¿no? A partir del mismo se puede generar toda una propuesta de debate. De acuerdo, sí. Bien, genial. Entonces, sí podemos
digamos, aprovecharla para optimizar tiempo, optimizar recursos y para potenciar el desarrollo de las competencias. O sea, sí podemos usarla en esa dirección, digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la evaluación y retroalimentación de los estudiantes? Buenísimo. Es una pregunta que, de hecho, a ver, evaluación puede generar para toda una ponencia más, ¿no? Todo un conversatorio. A ver, yo siempre apostaría por una evaluación formativa, ¿no? Más allá de tener, claro, al final vamos a tener que generar una calificación, quiera o no, porque así nos exigen la normativa, ¿no? Sin embargo, dentro de esta propuesta que nosotros hagamos, ya sea utilizando inteligencia artificial o no utilizando inteligencia artificial, debemos apostar siempre por una evaluación formativa, en donde se valoren, en este caso se refuercen todos estos procesos de trabajo, todos estos procesos que los alumnos han desarrollado a lo largo de toda esta actividad de aprendizaje que tú has propuesto en resolver. Ahora, existen sí herramientas de inteligencia artificial como el que les mencioné una, que te puede generar documentos sobre rúbricas de evaluación. Pero al mismo tiempo, les voy comentando algo, existen también herramientas de evaluación de inteligencia artificial en donde tú, por ejemplo, tienes un documento escrito, un ensayo, por ejemplo, un ensayo, escrito por un alumno. Tú puedes subir ese documento sin nombre, sin nada de ningún tipo de dato o de información sensible a la herramienta y la herramienta se encarga de revisarlo por ti. La herramienta se encarga de darte todo un análisis de de todo lo que el alumno ha propuesto en ese ensayo, en esa escritura, redacción, etcétera, etcétera. O sea, eso lo puede hacer. Y te puede generar planes personalizados en función a cómo escribió el alumno en un texto, en un documento, en un proyecto, en unos párrafos, qué sé yo, de una propuesta de ensayo o de una obra literaria que está desarrollando, no lo sé. Entonces, ¿juega un factor fundamental la inteligencia artificial? Sí, como una herramienta de apoyo, totalmente, totalmente. Pero al fin y al cabo, nosotros somos quien conocemos mejor de cerca, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos, más que la herramienta en particular. Una más, les cuento una más. Mi hija, la mayor, me decía, papá, ¿cómo sabe el profesor que está estudiando ahorita una carrera en la universidad, ¿no? ¿Cómo sabe el profesor que realmente este trabajo se ha hecho con inteligencia artificial? ¿Cómo? Entonces, a ver, acá ocurren varios elementos a tomar en cuenta. Uno, no podemos vendarnos tampoco y decir que los alumnos no lo usan. ¿Ya? Los alumnos ya lo usan. Hay que educarlos, sí, hay que alfabetizarlos, sí. Pero por otro lado, a ver, entiendo que el profesor seguramente ha primero puesto algunos trabajos sin necesidad de nada de inteligencia artificial, nada de herramientas digitales en clase, con trabajos de redacción, escritos, etcétera, y luego les deja trabajos, les asigna para la casa. Entonces los alumnos van, presentan sus trabajos y compara, mira, esto lo he hecho sin nada de inteligencia artificial en el aula y esto lo hice en casa. ¿Qué pasó? No hay necesidad de poder someterlo a un super software de plagio o de antiplagio para darse cuenta realmente cuánto quizás lo hizo con IA o no lo hizo con IA, ¿no? Entonces esto también es fundamental de saberlo. Por eso es importante, conozcamos al alumno. Ya, y también consideras que sería, bueno, algo que ayudaría es que el docente, digamos, oriente al estudiante para que la IA no sea quien cree el nuevo conocimiento, no cree conocimiento, sino más bien sea una herramienta de apoyo. En realidad el que crea el conocimiento es el estudiante con toda la información a la que puede acceder, ¿no? Bueno, de hecho, Catherine, ahí mira, ocurren, a ver, dos elementos importantes. Yo lo decía, el tema de la evaluación de la IA, ¿se acuerdan la matriz, el documento de integración de tecnología? Yo podría empezar por ahí. Es decir, primero un nivel 1 sin nada de inteligencia artificial, luego pasamos por un nivel 2, que sí, lluvia de ideas, un nivel 3, y así hasta un nivel 5, que ya implicaría pues un nivel de madurez de parte del alumno. ¿Y qué significa eso? Pues que use adecuadamente, que lo use críticamente, reflexivamente, en todos los extractos de un trabajo, de un proyecto. Nosotros, como profesores, lo utilizamos también. Lo utilizamos para poder generar contenidos, ideas, que nos brinden ideas, sobre todo cuando queramos desarrollar alguna que otro contenido en nuestro trabajo, ¿no? Sin embargo, por otro lado,
el tema que tú mencionas, claro, hasta qué punto también todo ese contenido le pertenece al alumno, ¿no? ¿Hasta qué punto también todo ese contenido le pertenece al profesor, por ejemplo? Es decir, tú elaboras un prompt efectivo, le das al ChatGPT o le das a la plataforma Lumen 5, por ejemplo, cierto como tal, y te ha generado un contenido. Entonces, ese contenido es tuyo, tú lo hiciste, ¿no? Ese contenido es de la plataforma, es de la herramienta, entonces ahí se puede generar un debate, ¿cierto? Y eso también es importante que los alumnos sepan. Que es importante que los alumnos conozcan. Por eso decía, desarrollar estos niveles de evaluación de la inteligencia artificial, pero a llegar a un nivel de madurez de parte del estudiante. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso. No es de la noche a la mañana, sí úsalo sin haberlo conocido. Primero hay que conocer nosotros como maestros. Hay que conocerlo, ensayo-error, 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 y luego nosotros mismos ponerlo en práctica en nuestro trabajo. Y luego vamos con unos piloto, con algunos alumnos, o alguna aula en especial, desarrollando alguna que otra propuesta. Entonces, iría por ahí un poco el trabajo. De acuerdo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a identificar y apoyar a los estudiantes con necesidades especiales? Mira, de hecho, a ver, esto sí realmente requeriría un poco más de apoyo ya más de expertos y de juicio de expertos y de conocimiento de profesionales en la materia, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial te puede brindar algunas orientaciones, pero insisto, no conoce de cerca a la persona. Por lo tanto, te puede brindar ideas muy generales. Tú puedes ingresar un prompt diciendo las características que tiene el alumno. No sé, pues por ejemplo, puede ser que el alumno tenga espectro autismo, ¿verdad? No sé, y conoces un poco cuáles son en sí, cómo se comportan estos alumnos con estas características diferentes y generar un prompt adecuado. Pero la herramienta lo que te hace es, te brinda pautas muy generales, te puede decir, hasta te puede crear planes personalizados. Te puede generar propuestas muy personalizadas, es cierto, pero son ideas igual generales. Entonces, esto de alguna forma u otra, igual tenemos que conocer al alumno, conocer su contexto, sus características, conversar con las familias, conversar con su tutor, conversar con los especialistas, sus psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más rico toda esa información, ¿verdad? Que luego se puede complementar con ideas también que te puede brindar todas estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ahí como que sería una mixtura, ¿no? No todo, tampoco es. Claro, claro. ¿De qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial para evaluar el rendimiento académico de nuestros estudiantes? Bueno, de hecho también es una pregunta que también ya lo hemos respondido. Sin embargo, hoy en día existen muchas herramientas de evaluación. A ver, basta con que tú ingreses un contenido, un tema, suficiente con un tema. Eso es lo que también a veces ha avanzado tanto la tecnología, que con que ingreses un tema e identifiques el grado, identifiques las características que pueda tener los alumnos, si quieres que atiendan o no a la diversidad, la inclusión, la equidad, ¿no? Te puede generar evaluaciones, ¿ya? Pero igual, son evaluaciones que son muchas veces de selección múltiple, objetivas, de respuesta quizás abierta, respuesta corta, de relacionar un objeto con otro. Y son herramientas que a la larga te pueden servir sobre todo dentro del proceso de evaluación formativa, ¿no? Y al final nosotros somos los que decidimos porque conocemos muchísimo mejor cómo son nuestros alumnos en la clase. Igual, utiliza, prueba otras herramientas. Hay, por ejemplo, Quizzes creo que es una de las herramientas que ya incorpora inteligencia artificial. Kahoot, que es la clásica herramienta, ya incorpora inteligencia artificial. Formative, de Formative, también es una herramienta que incorpora inteligencia artificial. En fin, hay muchas que otras herramientas. Incluso yo recomendaría, ¿saben qué? Recomendaría, por ejemplo, una opción de formato de video. Por ejemplo,
en que los alumnos, tú le puedes brindar un video y en función a ese video subes a una plataforma y le generas preguntas, y que ellos pueden utilizar la inteligencia artificial para poder incrustarse dentro del video y generar algunas que otras alternativas de respuestas, pero que al mismo tiempo eso le pueda servir como apertura o como ideas para que él mismo se pueda generar otros videos en función de una temática propuesta. Entonces, por ahí que sería un poco, o más que un poco, sería rico, digamos, en ese sentido, de que el alumno pueda crear su propio contenido, pero ya a partir de una información que se le brinda, más allá de responder un examen, cuestionario de preguntas no objetivas, ¿no? Entonces, iría por ahí un poco más inclinada la balanza. Genial. ¿Qué recomendaciones puedes brindar para alinear la integración de la inteligencia artificial como un recurso que potencie el currículo nacional? A ver, el punto de partida, creo, ¿no? Actualización, capacitación, en principio, docente. Definitivamente. Si es que lo que mencionaba en el caso originalmente, al inicio puse un caso, ¿se acuerdan? En donde la dirección de un colegio quiere pues incorporar o integrar inteligencia artificial en su institución educativa, ¿no? Ahora, no es que por el hecho de a veces, a ver, lo comento esto porque en una oportunidad me encontré con uno de los coordinadores en tecnologías y me decía, yo voy a comprar Chromebooks para todos los alumnos, ¿no? Le digo, pero ¿cuál es el propósito de que compres unas Chromebooks? ¿Tienes un plan digital de centro? ¿Ya has evaluado las competencias digitales de tu institución educativa a nivel organizativo, a nivel pedagógico? ¿Sabes más o menos cuáles son la radiografía de cómo se comporta a nivel de competencias digitales? Entonces me decía, no, solo quiero comprar eso. Bueno, entonces eso es un poco el tema, ¿no? No es que se trata de poder incorporar por incorporarlo, sino que detrás tiene que haber todo un proceso de madurez digital, ¿no? Eso implicaría hacer un diagnóstico primero, un diagnóstico situacional de los docentes. Es decir, empezar primero sabiendo cuáles son sus competencias digitales docentes, ¿de acuerdo? Para que se pueda, a partir de los niveles de progresión que puede tener cada profesor en la institución educativa, se puede crear planes personalizados, ¿no? O planes de integración a nivel de institución, de centro. Entonces, si es una de las propuestas de desarrollar o integrar la integración, o perdón, integrar la inteligencia artificial pues en el aula, empecemos con un piloto. Es decir, creemos un grupo de profesores, capacitemos a los profesores, actualicemos a los profesores, hagamos trabajo con los profesores, entre equipo de profesores para poder generar esta especie de mentores en inteligencia artificial y luego implementarlo en una aula como piloto, ¿no? Claro, obviamente alfabetizando a los alumnos de un nivel cero, como por así decirlo, hasta llegar a un nivel de madurez. Pero eso implicaría toda una secuencia de pasos, quizás planes de trabajo, unidades, ¿no? Hasta desarrollarlo yo con los alumnos. Eso yo recomendaría. Lógicamente, con toda esta integración no nos vamos a salir en ningún momento de los contenidos del currículo, pero al contrario, tenemos que integrarlo, porque de eso se trata, tiene que ser transversal, pero incorporar. Ok. ¿Qué nos recomiendas para plantear buenos prompts y mejorar nuestra búsqueda de actividades para que nuestras actividades de aprendizaje sean innovadoras? Perfecto, mira, a ver, las recomendaciones que podría dar en el tema de los prompts ahora mismo, ¿ya? Aún. ¿Por qué razón? Porque se está hablando de que muy pronto ya no se va a hacer tan efectivo los prompts, en el sentido de que como ya se está creando unas herramientas de inteligencia artificial multimodal, ya, entonces van a dejar de hacer uso los prompts, digamos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, para tener respuestas, resultados efectivos, hay que hacer, como decía, ¿no? Si tú quieres tener respuestas muy inteligentes, hay que hacer preguntas inteligentes, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo mismo, si quieres tener resultados efectivos, hay que hacer prompts efectivos. ¿Y eso qué sería? Primero, es que le des un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú quieres diseñar, si estás en un contexto de un colegio de secundaria y tú eres profesor de matemática, tú le tendrías que, o quieres quizás diseñar una experiencia gamificada, ¿no? Gamificada de aprendizaje, tú le tendrías que decir el prompt actúa como un profesor de matemática experto en metodologías activas como gamificación del aprendizaje.
¿de acuerdo? Ese es tu rol, ¿no? Luego tendrías que darle pues los objetivos, qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, en este caso tú quieres diseñar una actividad de aprendizaje. Entonces continuarías el prompt diciendo, diseña pues una actividad de aprendizaje gamificada para estudiantes de tercero de secundaria. Esta diseña primero la narrativa debe estar basada en el juego, no sé, pues de Mario Bros, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? En donde vas a incorporar 5 misiones o 4 misiones, en donde incluye títulos a las misiones, que tenga pues preguntas objetivas y también de respuesta abierta, qué sé yo. Entonces ahí le estás dando tú la actividad, los propósitos, los objetivos que quieres en tu prompt. Pero luego puedes contextualizar un poco más, es decir, estas actividades de aprendizaje están diseñadas para, o deben ser diseñadas para estudiantes de tercero de secundaria, ¿de acuerdo? Con edades, no sé, se me ocurre, pues 14, 15 años, ¿de acuerdo? De un contexto urbano o quizás de un contexto rural donde no haya mucha tecnología, donde sí haya mucha tecnología, atiende a las características individuales, etcétera, ¿me entiendes? Claro, hay que Entonces, darle mucha información para que sea más preciso, porque si no va a dar, como tú dices, respuestas generales, ¿no? así es. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, construir esos prompts, dar incluso ejemplos, darle datos, contextualizarlo lo más que podamos y bueno, y tener esos resultados, ¿no? Y todo eso aprenderlo en un proceso de alfabetización. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es lo que decía. Entonces, pues, si queremos integrarlo ya en la institución educativa, partamos de una autorreflexión. Primero, una autorreflexión de las competencias digitales docentes. Porque a partir del mismo, si somos sinceros con nosotros mismos y decimos, ¿sabes qué? Mira, yo sé utilizar la tecnología, pero siento que estoy en un nivel, no sé, a ver, novato o un nivel ya experto. Ya, entonces yo puedo ayudar a los profesores o quiero aprender de los demás profesores. Entonces eso es importante, el sinceramiento, ¿no? Porque a partir del mismo se genera pues toda una propuesta de planes digitales docentes. Claro, claro. Hay planes de Sí, implementación de este así tipo es. de alfabetización. Yo quisiera, si me permites, Catherine, recomendarles esta guía. Es una publicación que yo hice sobre cómo utilizar la inteligencia artificial como copiloto del aprendizaje, sobre todo para que tú puedas crear orientaciones didácticas cuando creas tus contenidos, cuando creas tus recursos digitales, ¿ya? Entonces aquí eso se lo comparto, es de libre acceso, está en abierto para que ustedes lo puedan utilizar ya muy pronto. Simplemente, pues bueno, ahora mismo se lo voy a compartir el enlace también en el GNL, pero también lo puedes usar. Compártenos el enlace para compartirlo claro que con los sí. maestros. Claro que sí, claro que sí. Ya, Mira, lo puedes sí, compartir por el correo. Sí, claro que sí, O por por el correo te chat. lo comparto, tú lo compartes con todos tus colegas. Igual, mira, Ya. lo tienes acá, buscas IA como copiloto en Google, Luis Dávila, y ahí Ya. tienes pues la herramienta, acá está, que lo hice para el voluntariado donde yo actualmente pues soy fundador. Ya, perfecto. Y acá está, ¿no? Ahí tienes todo el material, tienes todo la publicación para que tú puedas utilizarlos en los procesos didácticos, ¿no? Basándote en procesos didácticos. Gracias, Y ahí tienes gracias, toda la gracias. información. También puedes compartirnos el enlace si quieres por el chat de acá de la plataforma. O también por el... Perfecto. Perfecto, Sí, perfecto. también. Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo Listo. te lo Luis, comparto. nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo. Estamos muy agradecidos por las reflexiones y por el aprendizaje que nos has regalado hoy. Nos quedamos con expectativa de seguir dialogando para seguir aclarando más interrogantes que básicamente surgen cuando estamos con el objetivo de aprovechar la tecnología justamente para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces nos despedimos. Muchas gracias. Esperamos verte pronto. Compártenos, por favor, tu Gmail para compartirlo con los docentes. Lo puedes hacer por el chat de aquí de la plataforma en la que estamos o en el correo electrónico. Y nos despedimos de todos ustedes, maestros y maestras. Les agradecemos su presencia el día de hoy, que evidencia su compromiso con una educación de calidad para todos y todas. No olviden registrarse en el formulario de asistencia y esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo Jueves Digital para seguir aprendiendo. Visiten nuestras redes sociales para seguir conectados y puedan tener acceso a temas, experiencias muy interesantes que de seguro van a ser de mucho aporte para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, Luis. Chao.
Hay que romper las barreras. Tienes que alzar tu voz. Y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele, yeah. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele el volumen a tu fe. Súbele, ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele, súbele. Súbele, yeah. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, Ay, súbele, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, de alegría, con alegría. ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele, Fe y alegría. súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. Hay que romper las barreras. Tienes que alzar tu voz. Y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás